Saludos, aquí con ustedes la licenciada Zoela Boy Alvarado. Agradezco la invitación de AARP para hablarte sobre la importancia de estar preparados y no ser víctimas de las estafas de fraude y robo de identidad, las cuales se han duplicado durante la pandemia del COVID-19. Según cifras de la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, en el año 2020, durante plena pandemia, en Puerto Rico se reportaron cerca de 4,000 casos de fraude, con pérdidas estimadas en $8 millones. Esto representó un incremento de un 105% sobre las cifras del año anterior. Estos datos surgen a raíz de que el fraude es una industria multimillonaria con estafadores que constantemente se inventan esquemas, algunos sencillos, otros más elaborados, para robarnos nuestra información personal y nuestro dinero. La red contra el fraude de AARP lleva años fomentando las 3 estrategias más efectivas contra esta conducta criminal: educación, vigilancia y prevención. Educación, brindándote acceso a información actualizada de las estrategias y experiencias de las agencias estatales y federales que se dedican a combatir el fraude y robo de identidad. Vigilancia, lanzando alertas a través de nuestras redes sociales y los medios de comunicación para que el público esté al tanto de las estafas que están de moda. Prevención, llevando a cabo adiestramientos para que puedas ser más astuto que los estafadores y evites caer en sus esquemas. Hoy, precisamente, vamos a enfocar en la prevención y cómo puedes protegerte a ti y a los tuyos, conociendo la manera en que piensan y operan los estafadores. La información que presentaremos surge de situaciones de la vida real, incluyendo entrevistas con víctimas e individuos que han sido convictos por cometer delitos de fraude y robo de identidad. Algunos estafadores convictos han cooperado con las autoridades, brindando información de mucho valor sobre sus trucos y artimañas. Esta información ha resultado muy útil para entender cómo operan los esquemas de fraude y cómo podemos educar a la población para evitar que caigan en una estafa. Todos estos estafadores coinciden en que su éxito para engañar a sus víctimas se basa en 2 factores principales. Primero, que la víctima le abre la puerta al estafador para que éste pueda tomar control de la situación. Las víctimas caen en una de 2 trampas frecuentes. Por un lado, contestando más preguntas de las que hace, brindándole así información importante. Por otra parte, aceptando totalmente como cierto todo lo que le dicen sin cuestionar. Segundo, que el estafador logre inducir en su víctima lo que los expertos han llamado una reacción emocional. En cuanto al primer factor, indudablemente, los estafadores son personas con habilidad de palabra que pueden sacar la información y convencer a sus víctimas con mucha facilidad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una reacción emocional? Con sus artimañas, el estafador buscará formas de hacer que tú no pienses de manera racional y lógica, que tengas una reacción emocional a la situación que te presenta. Esta reacción emocional puede manifestarse de varias maneras. La más común son miedo, urgencia, avaricia y confianza. El miedo. Este surge, por ejemplo, en los esquemas de amenaza, que comienzan usualmente con un individuo que te llama utilizando un tono de voz intimidante. Te dicen que tienen un ser querido secuestrado y te exigen dinero a cambio de no hacerle daño. Tal vez hasta sepan su nombre. Al agarrarte desprevenido y darte suficiente información como para hacerte pensar que es una situación real, caes en pánico, tienes una reacción emocional y eres vulnerable a caer víctima. Sentido de urgencia. En estos casos, la intención es hacerte actuar apresuradamente y sin darle mucho tiempo para considerar. Te dicen, por ejemplo, tienes un premio de $1,000 esperando por ti, pero debes actuar en los próximos 5 minutos. O tal vez, esta oferta es de tiempo limitado.
En este tipo de situaciones es probable que no te exijan dinero de inmediato, pero te piden información personal o tu número de tarjeta de crédito. Con esta información a la mano, el estafador puede hacerte mucho daño. La idea es hacerte pensar que mientras más rápido actúas, más probabilidad tienes de salir beneficiado. Te provocan una reacción emocional para hacerte más vulnerable a caer víctima. La avaricia. Culturalmente, muchos en nuestra sociedad viven ilusionados con los juegos de azar, los sorteos, la lotería, los concursos o cualquier otro tipo de apuesta a la buena suerte para lograr ganar dinero de manera fácil y rápida. Los estafadores están muy conscientes de esto y se comunican con sus víctimas mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o hasta en persona, con ofertas que apelan a nuestro deseo de ganar algo y la ilusión de que llegó el día de mi suerte. Al igual que con la urgencia, los esquemas de fraude de avaricia requieren que compres algo, como una tarjeta de regalo o que brindes información personal, como tu dirección postal o tu número de tarjeta de crédito. Ese sentido de entusiasmo que te inspira el estafador es otra reacción emocional que te hace vulnerable a que, por ejemplo, seas víctima de robo de identidad. La confianza. Ante el aislamiento en el hogar provocado por la pandemia que todos y todas hemos sufrido, y en un Puerto Rico en donde vive tanto adulto mayor solo, los estafadores recurren a ganarse la confianza de sus víctimas presentándose como una mano amiga o un benefactor. Otra variante de este tipo de estrategia es cuando nos llegan un correo electrónico que supuestamente viene de parte de un amigo o de nuestra institución bancaria. Ya sea en una u otra modalidad, ambas tienen que ver con esquemas de fraude en los cuales el estafador se esmera por proyectarse como una figura o institución en quien podemos confiar. Con el falso sentido de credibilidad y confiabilidad que nos inspira, el estafador genera en nosotros una reacción emocional, lo cual nos hace mucho más propensos a ser víctimas de fraude. ¿Cuál es el remedio para evitar o contrarrestar una reacción emocional como la que hemos descrito? En primer lugar, mantente alerta. Es lamentable pensar que tengamos que vivir siempre pendientes y hasta en desconfianza, pero no podemos permitirle al estafador tener la ventaja de agarrarnos por sorpresa o desprevenidos. Manteniéndonos informados de los esquemas de fraude más comunes nos permite estar alertas. A continuación, dos fuentes de utilidad. La página de la Comisión Federal de Comercio publica boletines frecuentes sobre los esquemas de fraude. Visita ftc.gov/español. Nuestra página de Facebook, AARP contra el fraude, contiene noticias, material educativo y eventos. En segundo lugar, no reacciones de forma apresurada. Esta es la más difícil, sobre todo en situaciones de intimidación. Pero no reaccionar te permitirá pensar, cuestionar, que son las dos cosas que el estafador no quiere que tú hagas. En una llamada amenazante, la voz en el teléfono te va a decir que no te atrevas a tratar de llamar a la persona secuestrada. Si no reaccionas y piensas, sabrás precisamente lo que debes hacer. Verificar que tu ser querido está a salvo y que te están mintiendo. En tercer lugar, haz preguntas. Como mencionamos al principio, los estafadores profesionales aprovechan que sus víctimas brindan demasiada información contestando más preguntas de las que se hacen. Cámbiales el juego, haz preguntas y cuestiona. Si tomas control de la conversación, verás que las mentiras del estafador comienzan a descubrirse. Por último, si has sido víctima de fraude o de un intento de fraude, no te quedes callado. Notifica a las autoridades. No te avergüences. Eso le puede ocurrir a cualquiera. Llama a la línea libre de cargos de la Comisión Federal de Comercio 1-877-382-4357
en donde tendrás la opción de que te atiendan en español y así podrás ayudar a combatir el fraude. Esperamos que esta información resulte de mucha utilidad para ti. Ha sido un placer y un honor poder colaborar con AARP para protegerte a ti y a tus seres queridos contra el fraude y el robo de identidad. Gracias por tu atención y que pases unas felices fiestas sin fraude junto a tu familia.